Tenemos al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, el señor Marco Acuña, para conversar ampliamente sobre este tema. Don Marco, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, muy buenos días a ustedes y muy buenos días a todos los radioescuchas de este programa. Y la primera pregunta que yo le tengo es, ¿tiene la capacidad del ICE para cubrir esta demanda tan alta, esta 4 veces más en unos 25 años que dice la OCDE? Esa es una pregunta bien importante porque si uno se pone a ver lo que tenemos hoy en día, la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa, y no solamente la capacidad de endeudamiento, sino también la, la, la factibilidad de tomar todos estos proyectos, hacerlos al mismo tiempo, pues uno se pone a pensar si realmente se necesita mayor participación de otros actores como ha sucedido en otros países. Entonces, sobre la capacidad, pues yo creo que con este reto que tenemos, tal vez sí se puede hacer por parte del ICE, pero se estaría corriendo un alto riesgo de meter a la empresa en alguna situación de alto endeudamiento o eventualmente también el no poder, pues, darle a la sociedad estas soluciones oportunamente debido al gran volumen de proyectos que hay que ejecutar. Ujú. Frente a esa petición que hace la OCDE, don Marco, a ver, el panorama nuestro, ¿cuál es, digamos, a corto plazo, si se quisiera? Porque incluso está pidiendo, ha llamado la atención para que la empresa privada pues haga parte ya del mercado eléctrico como tal. Pero eso se dice fácil. Lo que pasa es que obviamente, y usted tiene razón, cuántas cosas se tienen que reformar para que todo sea una realidad. Pero el panorama actual, ¿cuál es? Vea, las leyes del sector eléctrico en Costa Rica son leyes sumamente viejas. La más moderna es la de generación distribuida. La que le antecede a esa, si no me equivoco, es la de ARECEP, y antes de esa la de generación privada. O sea, son leyes como de los noventas y más atrás. El mundo ha cambiado, y no solamente porque hoy en día la economía se está electrificando. Eso significa que tanto movilidad, autobuses, procesos productivos en las industrias, etcétera, están tendiendo a ser eléctricos, sino que también existe un crecimiento económico sumamente importante. eh, y el marco legal hoy en día ni siquiera se adapta a las nuevas tecnologías de generación eléctrica y de gestión de la electricidad. Ujú. Entonces, sí es necesario una modernización para que pueda haber más participación de otros actores, no solamente el sector privado, sino también empresas eléctricas como las cooperativas y como las empresas municipales, para afrontar este reto que está teniendo Costa Rica hacia el futuro. En el corto plazo, nosotros tenemos cubierta la demanda de electricidad. Ujú. Sí hemos tenido que incorporar plantas térmicas debido a que desde el año 2018 al año 2024, más o menos, no se pudo incorporar nueva generación eléctrica al país. Esto porque se decía que teníamos un sobrante de electricidad y que ese excedente de electricidad iba a durar hasta el 2028. Pues resulta que la economía está creciendo, Ujú. la economía se está electrificando, y nos toma en una urgencia la incorporación de más potencia al sistema, y por eso hemos hecho los esfuerzos con plantas térmicas, y hasta que no podamos desarrollar o implementar los proyectos renovables, pues esa va a ser la ruta. Pero si están de acuerdo ustedes, don Marco, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos y si Buenos estarían días. dispuestos a que todo esto se pueda trabajar. Sí, nosotros en la institución y bueno, y mi persona y alineado con el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para poder abrir el mercado de la generación de electricidad, más que todo, además de otros aspectos de comercialización. Eso se hizo en el 2022. Y bueno, sí, nosotros estamos de acuerdo en que el mercado de generación eléctrica se abra y tenga participación privada, siempre con la salvedad de que el ICE tiene que mantener su posición fuerte, ya que esto no es de la noche a la mañana. Imagínense ustedes que si se abre un mercado, se abre el mercado, se implementan la nueva regulación, los reglamentos, eso puede tardar un año y medio.
Y cuando se empieza a hacer una planta de generación eléctrica, la planta de generación eléctrica no es inmediata. O sea, no es que usted dice, voy a hacer una planta solar y ya el otro día la tiene. Mínimo 1 año y medio necesita. Entonces ya estamos hablando de 3 años desde que se abre el mercado para tener la primera planta eléctrica. Entonces, en el corto plazo, la institución pues tiene que hacerle frente a las necesidades del país. Entonces, estamos hablando que desde que se abre el mercado hasta unos 3, 4 años después, hay que responder con lo que tenemos hoy. Y las inversiones que podamos hacer en ese tiempo. Claro, ahora, don Marco, ¿cómo lo digo? A ver, los avances son evidentes. Los carros eléctricos son evidentes. Y cada vez hay lo que usted dice, una economía cada vez más, ¿cómo es que dijo usted? Electrificada. Electrificada. Pero aún así nos tienen que empujar. Es decir, como que no hay vamos adelante. Es decir, esto está creciendo. Yo no sé si se plantea, por ejemplo, diversificar lo que llaman los técnicos la matriz de toda esta producción de energía, como que nos tienen que la realidad nos empuja y nosotros como que no estamos pensando hacia adelante. No sé si nos falta eso, adelantarnos un poco a lo que viene. Una discusión de la ley, por ejemplo, esta que usted habla, creo que es la de la armonización del sistema eléctrico. Ahí va. Pero todo es como empujones, don Marco. ¿No le parece que a veces el país se queda como pensando, dándole vueltas si es posible, si no es posible, si nos enredamos mucho en la discusión política, se enreda todo cuando se le mete mucha política, etcétera, etcétera? Yo creo que sí. Yo creo que nos falta más vehemencia para tomar decisiones. Es claro que la diversificación de la matriz es algo que se necesita. Por ejemplo, el 70% de la electricidad del país se produce con hidroelectricidad. Entonces, cuando tenemos un niño o un evento climatológico de sequía, sufre muchísimo el país. Entonces, nosotros desde que llegamos empezamos a trabajar en eso. Y usted dice, bueno, voy a hablar primero por parte del ICE. En el ICE, cuando nosotros llegamos a la administración, no había una cartera de proyectos. Eso significa que no habían proyectos con factibilidad. O sea, estaba así porque así funcionaba. A nadie se le ocurrió una idea nueva, una ley nueva. Bueno, es que en el ICE para eso no se ocupa una ley, pero entonces primero voy a hablar del ICE, de la realidad del ICE. Entonces llegamos al ICE y no había proyectos. O sea, es como que usted diga, llegue y usted ocupa hacer un edificio, una de oficinas y una casa, pero no tiene los planos, no tiene dónde lo va a hacer, no tiene los permisos, etcétera. Entonces nosotros llegamos y empezamos a desarrollar proyectos. Desarrollar proyectos para poder construirlos en el futuro. Para diversificar esa matriz. Entonces, por ejemplo, lanzamos el plan de expansión donde se están incorporando como 1.200 megavatios de aquí al 2030, si no me equivoco, 2032. Eso es como un 40% de lo que hoy tenemos. Pero en aquel momento no se estaba pensando en hacer nuevas plantas porque se creía que había suficiente electricidad hasta el 2028. Entonces nosotros llegamos y además de eso teníamos la regla fiscal. Entonces, con la regla fiscal no podíamos invertir un solo dólar porque o invertíamos en proyectos o dábamos electricidad con combustible en el fenómeno del Niño. Entonces, vea qué difícil. Sí. Entonces, se cercenó la capacidad del ICE para poder desarrollar proyectos, para poder contratar generación privada y además para gastar. Entonces, el primer año y medio de esta administración llegamos a limpiar eso, a tener proyectos. Y sí le debo decir que hasta la fecha nosotros hemos aprobado en la Junta Directiva del ICE son 8 proyectos de generación, 7 proyectos de generación eléctrica y un proyecto de transmisión de electricidad, todos entre el año 2023 y 2024, 2025, con una inversión de 740 millones de dólares. Esos son aprobación de inversiones, ¿verdad? Entonces, con eso ya estamos visualizando la diversificación de la matriz y también atención de la demanda en el corto mediano plazo. Ahora, respecto a la ley, sí, el Ejecutivo presentó esa ley en el año 2022, pero se ha venido en una discusión, en mi criterio, más política que técnica, y lo que ha hecho esto es atrasar la modernización de la legislación para que este país pueda contar con elementos necesarios para afrontar los retos que nos pone la electrificación de la economía y el crecimiento económico. Pero de una manera no solamente limpia,
¿verdad? Que siempre ha sido la característica de nosotros, sino también viable económicamente y con las mejores tarifas para todos. Sí. Así que sí, ha sido un tema interno en la institución que hemos venido solventando y también un tema legal que hay que solventar para que no nos pase lo que ha pasado con otros sectores en este país, en donde la institución pública siempre había sido la que lleva las Sí. soluciones, pero llega un momento en que la sociedad cambia, las necesidades de la gente cambian y hay que modernizar las instituciones No, o claro. permitir más participación para que el país siga teniendo las soluciones. Totalmente. Sí, obviamente, la sociedad, la economía, el mundo cambió ya. El panorama aquí está dado para las alianzas público-privadas, para que dejemos de meterle criterios tan políticos y de creencias y avanzar. El país necesita avanzar. Don Marco, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un muy buen día. Don Marco Acuña, el presidente ejecutivo del ICE.